Bueno, compañeros, yo soy Alejandra. Les voy a exponer el ensayo que hizo Josué de Castro sobre la geopolítica del hambre. Él divide pues este ensayo en tres partes. La primera parte es el fenómeno universal del hambre. En esta primera parte él habla en el capítulo 1 sobre el tabú del hambre, que básicamente es un poco difícil de explicar y aún más difícil pues como de comprender el hecho singular de que el hombre, ese animal presuntuosamente superior, que venció pues como tantas batallas contra las fuerzas de la naturaleza y que acabó pues como por autoproclamarse su maestro y señor, no haya pues como aún obtenido una victoria decisiva en la lucha pues como por su subsistencia. Basta ver pues que después de un largo periodo de algunos cientos de miles de años de lucha, se verificaba hoy pues como dentro de un criterio de observación científica que cerca de 2/3 de la población quede en un estado permanente pues como de hambre. Incluso esto lo puede pues como afirmar la FAO, que cerca de 1,5 billones de seres humanos no encuentran pues como recursos para escapar de las garras de la más terrible de todas las calamidades sociales. Josué se hacía unas preguntas en el ensayo, como será la calamidad del hambre pues como un fenómeno natural inherente a la vida misma, o será una contingencia inamovible como la muerte, o será el hambre una plaga social creada por el propio hombre. Esto pues es un asunto muy delicado y peligroso por sus complicaciones políticas y sociales, que casi a nuestros días permanece pues como uno de los sabores de nuestra civilización, una especie pues como de tema prohibido, por lo menos un poco pues como aconsejable para ser abordado públicamente. ¿Cuáles serían pues como las razones ocultas de esta casi abstención de nuestra cultura en abordar pues como el problema del hambre y estudiarlo pues como más a fondo? Se preguntaba pues como Josué. No solo pues como en su aspecto estricto de sensación o impulso, que ha servido pues como de fuerza motriz a la evolución pues como de la humanidad. Eh, bueno, básicamente pues el hecho sorprendente en mayor grado cuando comparamos pues como el caso del hambre en otras calamidades que suelen pues como asolar el mundo, a las guerras o a las epidemias. Tenemos como ejemplo, y verificaba como la menos conocida en sus causas y efectos es precisamente la del hambre. También menciona pues que a él le llamó la atención sobre el hecho de que las pérdidas de vidas causadas pues por la peste o por la guerra requieren pues como para ser reparadas un plazo medio como de 10 años, teniendo en cuenta pues que inmediatamente después de las grandes hambres los sobrevivientes quedan pues como desnutridos por el resto de su vida. Él, para finalizar pues como este primer capítulo, decía que para disipar como cualquier duda o tornar como indiscutible la primicia pues como la de destrucción por el hambre, basta que se componga pues como el relieve de un hecho de observación universal. El hambre se constituye pues como la más afectiva y constante causa de las guerras y la preparación pues como más propicia del terreno para que aparezcan pues como las grandes epidemias. Él ya acá pasaba al segundo capítulo, que decía que los matices del hambre. Especificaba mucho que para las personas ignorantes, para las que apenas a través pues como de las noticias o del periódico tienen pues como algún tipo de conocimiento pues como del hambre, que existen unos tipos. Él decía que el hambre aguda y la violenta, que aparecen pues como durante las guerras o en ciertas regiones del mundo sujetas pues como al cataclismo natural o por algunos periodos. También decía que para esos otros eran los estudiosos del mismo problema. Además pues como de ese tipo de hambre que mencioné pues como anteriormente, este tipo de hambre le interesa pues como más a los reporteros y a los lectores. Existen pues como otros menos espectaculares, por así decirlo, de mayor y más tremenda significación social, ya que conciernen pues como a la masa más numerosa de individuos y actúan de manera pues como permanente de generación en generación. Pero a su lado se verifica pues cuando se analizan las estadísticas de las vidas del país, que los índices trágicos de varios países, no exactamente, pues no específicamente de uno, que los trágicos índices de mortalidad general y de mortalidad infantil son en gran parte pues como por el resultado del hambre y de las desnutriciones crónicas que se propagan de manera permanente. Él acá empezó a hablar específicamente en China, de China. El número pues como de individuos que así sacrificados por la desnutrición crónica o el hambre endémica en el mismo periodo pues de años. Él hacía como un énfasis en las decenas de veces mayor que el de las víctimas
espasmódicos episodios de hambre aguda en las épocas de la epidemia. Recientes averiguaciones pues como realizadas en esta región demostraron que la mortalidad precoz se aplica porque las criaturas nacen ya corroídas por el hambre del país y se desarrollan mal por una mala alimentación extremadamente inadecuada. Él decía que en China, en Nueva Guinea y en muchas otras partes del mundo, el fenómeno del hambre parcial o del hambre oculta es socialmente mucho más grave que la del hambre aguda, aunque despierte mucho menos que despierta mucho menos nuestra compasión. Es exactamente pues como en las regiones del mundo con menos desarrollo económico, en donde esa clase de hambre pues cobra como sus tributos más altos. De acá pasamos a la segunda parte del ensayo, que serían los matices del hambre. Él empieza esta segunda parte con el capítulo 3, que dice el hambre en el nuevo mundo. Básicamente acá hablan de las estadísticas realizadas en los últimos años en varios países americanos acerca pues como de las condiciones de vida de sus poblaciones. Se reveló pues como un hecho muy sorprendente de que este continente constituye pues como una de las grandes áreas mundiales de desnutrición de hambre. El hecho en verdad es muy sorprendente porque América siempre fue considerada pues como por el mundo como un continente de abundancia, provisto pues como de espectaculares riquezas naturales. De esto va como la leyenda de El Dorado, llevada a Europa por los conquistadores en el siglo XVI, creó desde ese entonces una imagen de esta tierra que la representaba como una especie de paraíso terrenal, de suelo pues como excepcionalmente fértil y de un subsuelo lleno pues como de preciosos minerales. Eran muy diferentes pues como de los relatos brillantes de los que los navegantes del siglo XVI que tenían pues como las ricas regiones de México y creo que incluso Perú y otras de las tierras encantadas y fabulosas son las sombrías y descripciones de las condiciones de vida de varios países de este continente, presentadas pues por algunos investigadores del siglo XX. En este actual retrato pues como de la parte del capítulo 3, el continente de la abundancia está lejos pues como de presentar colores y alegres y brillantes, porque por cualquier parte en él resaltan pues como las manchas negras de la desnutrición y el hambre. Estas dos partes del continente aparecen pues como tan diferenciadas desde que su formación hasta su actual expresión económico-social, que el hambre se manifieste pues como en cada una de ellas en aspectos distintos. Y acá Josué pasa al capítulo 4, que básicamente habla el hambre en la vieja Asia. Él decía que en ninguna otra parte del mundo los hombres imprimieron en la superficie de la tierra una marca de su presencia. Decía que en ninguna parte del mundo el hambre imprimió en la estructura de los grupos humanos signos más profundos de su acción. En Asia, un nombre que significa tierra, donde nace el sol, nacieron así el hombre y el hambre, y que cada vez que el sol se levanta sobre las aguas del Océano Pacífico, iluminaba aquel paisaje tan lleno de contrastes, se destacan con la violencia y los signos profundos de la lucha milenaria del hombre contra el hambre. Básicamente ningún otro factor social ha actuado en el mundo con más despótica energía sobre la conducta humana que el hombre colectiva en las tierras del Externo Oriente. Se representa pues apenas un tercio de la superficie terrestre. Asia se concentra más en 2/3 de la población del globo, que significa pues como una densidad demográfica de 72 habitantes por milla cuadrada desde la superficie, mientras en el resto del mundo esa cifra es apenas de 26 habitantes. Esa es una enorme reserva de humanidad, ese compacto cúmulo de humano, más variado pues como e innumerable de todas las otras regiones de la Tierra, es sin duda alguna el que da personalidad geográfica a la vieja Asia. Pero bajo a los pies de aquellas como pululantes multitudes orientales se desenvuelve también como un paisaje natural, también como multiforme, con las más variadas características que permite pues como dividir una inmensa masa continental, por lo menos en las 5 grandes regiones geopolíticas del hambre, que son 112 naturales al extremo oriente, y que comprende a China y Japón, y el suroeste asiático, representado pues como por la península de Indochina, y la India, que es una especie pues como de subcontinente en el cercano oriente de la enorme masa continental de las tierras del extremo norte, que forman parte pues como de la Unión Soviética. Luego de acá, Josué
Bueno, para seguir con el capítulo 5 que habla del hambre en el continente negro, básicamente Josué dice que en el hambre y en la desnutrición crónica se puede pues como encontrar una de las razones más decisivas del retraso del continente negro, del relativo marasmo en el que lucha pues como la mayor parte de su población, siendo pues como el segundo continente del mundo en tamaño, que es África. Eh, no obstante, de los menos poblados, en sus 11 o más millones de millas, viven apenas como alrededor de 180 millones de individuos. Josué se preguntaba que cuál era la razón por la cual en tan vasto territorio que constituye pues como el más macizo de los continentes no encuentra pues como aquella escasa población los medios necesarios pues como para escapar del cerro del hambre. Como en otras tierras de hambre vamos a encontrar como un África, una multiplicidad de factores que conspiran pues como contra la liberación del elemento humano, de la angustiosa presión de la necesidad de alimentos. Él decía que son factores, unos de categoría natural, desprendidos pues como por las propias condiciones geográficas del continente, y otros que de la categoría cultural, ligados pues como a la coyuntura económico-cultural que viven pues como en las poblaciones africanas. En mayor parte pues son sometidas pues como a la presión económica del colonialismo europeo. De acá él hablaba un poco sobre el capítulo 6, que es la Europa famélica, los hechos políticos sociales ocurridos pues como en el continente europeo en los últimos 2 siglos desautorizaron pues como por completo la afirmación optimista del célebre filósofo francés de la existencia de una supuesta política europea. La verdad es que la Europa actual está lejos pues como de presentarse como un solo bloque, con la estructura pues económica de una nación. Representa pues como por el contrario un verdadero mundo de intereses antagónicos. Europa pues abarca países culturales de esos 2 mundos y en esto reside pues como la primera característica de su compleja vida económica y social. Y este es el primer pues como obstáculo para el estudio de la región en su conjunto. Pero aún antes pues como de la existencia de la llamada cortina de hierro, se separa pues como hoy el continente europeo en 2 grandes compartimientos antagónicos, que es Europa ya era pues como un plano de contacto a varios mundos, el Atlántico y el eslavo en el Mediterráneo. Todo eso muestra pues que es difícil abordar en pleno continente el estudio pues como del problema del hambre y la desnutrición en una zona tan diferenciada, en sus aspectos pues como locales y tan paradójica en sus contrastes desorientados. Él decía que es muy preciso pues como intentar vencer los obstáculos y esbozar pues como la pintura del continente, que muestra pues como las marcas de bajadas por el hambre en la corteza de la tierra y en la piel de la gente que habita pues como ese variado y tumultuoso mundo pues como europeo. Él hablaba un poco del sistema feudal que alcanzó pues como su apego en este periodo histórico, con sus enormes latifundios improductivos y con su casi ausencia de comercio entre los diferentes dominios señoriales, y constituía un campo extremadamente pues como propicio para la aparición, para la propagación de las hambres colectivas, que cada vez eran pues un factor accidental que provocaba pues como cualquier descenso sensible en la producción local de alimentos. Esa es la razón de la que los sucesos azotes, de la que los sucesivos azotes de hambre en este sombrío periodo histórico en que las masas humanas europeas viven pues como alternativamente pues como atacadas en una, entre comillas por así decirlo, en una estúpida y desesperada apatía de un intento furor místico, arrojándose pues como impunemente en mortíferas y guerras religiosas para calmar su sed de fanatismo y su apetito mortificado pues como por el hambre. De acá pasamos a la tercera parte. Él habla sobre un mundo sin hambre. Tenemos el capítulo 7 que es la lucha contra el hambre. Básicamente él dice acá que con la aparición pues como del mapa mundial del hambre y con el análisis de los factores que coincidían con su distribución regional, tareas llevadas a cabo pues como por la segunda parte de este libro o de este ensayo, quedó demostrado pues como de manera permanente que el hambre colectiva es un fenómeno de categoría social provocado regularmente por el aprovechamiento inadecuado de las posibilidades y los recursos naturales y por la mala distribución pues como de los bienes y consumos obtenidos. Y bueno, y sí, hasta hoy hay muchos de los huéspedes de la tierra que continúan pues como sin participar en el banquete, que es por todas las civilizaciones.
inclusive la nuestra, se han mantenido y estructurado con base pues como a una extrema desigualdad económica. Él decía que las antiguas civilizaciones fueron construidas sobre un excedente económico tan limitado que no podían pues como sustituirlo, sino que con la base de una extrema desigualdad en la distribución de sus patrimonios. Hasta los grandes descubrimientos pues como de la técnica moderna no era pues como posible concebir otro tipo de civilización, sino que en el cual la mayoría de los hombres deberían pues como ser irremediablemente como aplastados por el peso de la miseria y del hambre. Él se enfocaba mucho en que realmente la parte económica, se cerraba mucho en la parte económica porque los países supuestamente no tenían pues cómo obtenerla. Bueno, como capítulo 8 de la geografía de la abundancia, decía que la contribución de la ciencia podría ser pues como aún más apreciable si los estudiosos de los problemas biológicos hubiesen pues como encontrado un mayor estímulo o amparo por parte pues como de las élites dirigentes de nuestros días. Decía que concentrando su mayor interés en la producción de riquezas, nuestra civilización se interesaba pues como mucho más por la investigación en el campo pues como de las ciencias físicas o químicas que en el campo de la biología. Según pues como los conceptos de los investigadores ingleses, uno de ellos fue Julian Halsey, que afirmaba algunas estadísticas mundiales, las investigaciones en el campo de la física, que más o menos son 5 o 6 veces más abundantes pues como que las que se producen pues como en el campo de las ciencias biológicas. No es que se pueda olvidar pues como la circunstancia de que los hombres de la ciencia solo pueden trabajar como pegados para este fin, sino que ya ellos comen y se visten y tienen familia como la gente común y corriente. Estos hombres de ciencia solo encuentran pues como remuneración en cuanto sus trabajos son de interés de alguien, que sea pues como alguien de la industria o en particular del Estado. Ahora bien, pues en el último ciclo de la cultura occidental es el Estado, las instituciones y los patrones que observan pues como exageradamente nuestros problemas de explotación económica, desinteresándose pues como en general por los problemas de categoría humana, viendo al hombre pues como casi solo como una máquina de producción, como una pieza pues como en su engranaje económico, por así decirlo. Esto explica pues que hay muchos números de puestos remunerados para los físicos y los químicos que para los biólogos. Desde que las investigaciones fisioquímicas son mucho mayor, pues tienen mucha mayor utilidad al comercio y a la industria que las financien. Mientras que las investigaciones biológicas son más útiles como para la salud humana y un patrimonio que no da rentas directas.